Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 18, versículos 1 al 5. ¿Quién es el mayor? Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Queremos pedirte, Señor, en este momento, que tu gracia, tu poder, tu sabiduría esté sobre nosotros, para que al abrir la Escritura podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a crecer espiritualmente. Gracias, Padre, por guiarnos, por bendecirnos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 de Mateo es la continuación de un discurso de Jesús que sigue al incidente del impuesto del templo tratado al final del capítulo 17. Al parecer, la primera parte del capítulo 18 de Mateo surge de una disputa que enfrentaban los discípulos ante una falsa expectativa. El problema es que Jesús anunció que debía regresar a Jerusalén, donde aproximadamente se había alejado por 1 año y medio. Mateo 16:21 registra: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Aunque el Señor les dijo que iba a ser perseguido por los ancianos y que iba a morir y resucitaría, en el corazón de los discípulos se reavivó la esperanza errónea de que Jesús estaba a punto de inaugurar su reino. Entonces los discípulos comenzaron desde ese momento la discusión sobre quién tendría entre ellos el puesto más elevado en el reino que Jesús establecería. Y esto había generado fricciones entre ellos. Se identifica que Mateo 18 es el cuarto discurso pedagógico de Jesús que registra este evangelista. Este discurso se refería a las relaciones personales en el reino y contribuye significativamente a nuestra comprensión de la ética cristiana. Algunos le han dado el título de ¿Cómo hacer frente a diferencias de opinión y disputas que surgen en la iglesia? El grave problema que dio origen a este sermón fue el serio conflicto de personalidades entre los 12, problema que debía resolverse si se había de conservar la unidad del grupo. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 5. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Leamos el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando Jesús y sus discípulos retornaban a Capernaum, ellos habían procurado ocupar a Jesús el espíritu de rivalidad que les embargaba, y aunque Jesús les había anunciado su muerte, ellos seguían pensando en el reino que se establecería. Elena de White afirma: aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba delante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello 1 hora de tranquilidad cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Libro Deseo de todas las gentes, página 399. A esto sigue el incidente del impuesto que le cobraron a Jesús, y Pedro fue a pescar tal como el Señor le había indicado. En ese momento, al parecer, ocurre lo narrado en Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino?
pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido sobre quién había de ser el mayor. Esto ocurrió en casa de Pedro. Probablemente, al parecer, ninguno fue capaz de abordar el tema. Elena de White coincide con este momento al narrar: mientras Cristo y los discípulos estaban solos en la casa, después que Pedro se fuera al mar, Jesús llamó a los otros así y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La presencia de Jesús y su pregunta dieron al asunto un cariz enteramente diferente del que les había parecido que tenía mientras disputaban por el camino. La vergüenza y un sentimiento de condenación les indujeron a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Libro El deseo de todas las gentes, página 401. Cuando Pedro regresa del mar y paga los impuestos, al regresar a casa, uno de los discípulos se atreve a preguntarle a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entre ellos habían incomodidades, porque Jesús anteriormente, al hablar de Pedro, en lo que se registra en Mateo 16, se siente como que el Señor le dio más preponderancia a Pedro que a los otros. En cierto sentido, los discípulos se consideraban como los más encumbrados dignatarios del reino que el Señor establecería. El tener un elevado puesto en el reino era lo que ocupaba el primer lugar en sus pensamientos, fruto de su imaginación, hasta el punto de excluir lo que Jesús les había dicho acerca de sus sufrimientos y de su muerte. Sus ideas preconcebidas eran una infranqueable barrera mental que la verdad que Cristo quería impartirles. Ellos hablan del reino de los cielos como una referencia a lo que Cristo les había enseñado con respecto al reino, pero ellos no entendían la naturaleza del reino que Cristo les enseña, sino que se refieren a las ideas equivocadas que tenían los judíos en cuanto a esto. Alguien, según ellos, ocuparía el primer lugar después de Jesús. Ahora, el deseo de sobresalir, de ser superior que los demás nos admiren, es parte de la gran rebelión de los seres humanos en contra de Dios. Fue también la raíz del pecado de Lucifer en el cielo. Él deseaba subir sobre las estrellas y sentarse en el trono de Dios. Por eso la solución para este problema que nos agobia como seres humanos es la cruz. Por eso Jesús dice que debemos tomar la cruz cada día, es decir, darle muerte al yo. Y esto nos va a llevar a una experiencia de nacer de nuevo en Cristo. Berkeley explica este pasaje. En la vida, todo depende de lo que una persona se proponga. Si su meta es el cumplimiento de una ambición personal, la adquisición de poder personal, el disfrutar de prestigio personal, la exaltación del yo, se está proponiendo lo contrario al reino del cielo. Porque ser ciudadano del reino quiere decir olvidarse completamente de uno mismo, borrar el yo, consumir el yo en una vida que se propone el servicio y no el poder. Mientras uno considere su persona como la cosa más importante del mundo, está de espaldas al reino. Si quiere alcanzar el reino, debe darse vuelta y encaminarse en sentido opuesto. Esta es una reflexión que debemos hacernos todos. La primera parte de la respuesta que Cristo les da a los discípulos en ese momento, que está en Mateo capítulo 18, los versículos 2 y 3, dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos discutían quién sería el mayor en el reino de los cielos porque no comprendían la verdadera naturaleza del reino de la gracia divina. Y la razón de tal discusión era que no estaban convertidos. Por eso el Señor les dice: si no os volvéis. Ellos no se identifican con el espíritu de renuncia de Cristo. Por eso el Señor trató de ayudarles a entender el principio de la verdadera grandeza. Elena de White nos habla de lo que Cristo quería decir.
Muy tiernamente, aunque con solemne énfasis, Jesús trató de corregir el mal. Demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza según las normas celestiales. Los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendrían cabida en el reino de los cielos porque estaban identificados con las filas de Satanás. Libro El deseo de todas las gentes, página 403. El Señor desea corregir esa visión distorsionada que tenía del reino de Dios. Ahora, al traer a un niño y al decir, si no os hacéis como niños, el sentido del significado de esta petición es, según Elena de White, en el mismo libro, la página 404, es: la sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia, son las características de la verdadera grandeza. Así que el espíritu de rivalidad acariciado por los discípulos era pueril, pero Cristo quería que se volvieran como niños en otro sentido. Los niños tienen la capacidad de maravillarse cada día por las cosas que aprenden, incluso de las maravillas del mundo. Tienen una capacidad de perdonar y olvidar aun cuando sus padres le traten con desdén e injustamente. Pero hay 3 cualidades que podemos aprender de los niños. Número 1, la humildad del niño. Un niño no quiere pretender, más bien prefiere pasar inadvertido, no desea prominencia. Es el tiempo y la educación de este mundo que lo lleva a una vida de competitividad y de destacarse. En segundo lugar, la dependencia del niño. Un niño naturalmente es dependiente del cuidado de su padre. Se siente seguro al ser cuidado por sus padres. En tercer lugar, la confianza del niño. Él confía en sus padres, que son los que darán la provisión de sus necesidades. Berkeley afirma: cuando éramos niños no podíamos comprar nuestros alimentos ni nuestra ropa, ni siquiera mantener nuestra casa. Sin embargo, nunca dudábamos de que podríamos vestirnos y alimentarnos y que encontraríamos protección y calor y comodidad esperándonos cuando volviéramos a casa. Cuando éramos niños salíamos de viaje sin dinero para pagar el billete, sin remota idea de cómo llegaríamos a nuestro destino. Y sin embargo, nunca se nos ocurría dudar de que nuestros padres nos llevarán y nos traerán de vuelta a casa salvos. Dios mide la grandeza de otra forma. La verdadera sencillez y humildad, el espíritu de servicio, es lo que Dios espera de sus hijos. Ahora, quienes no sean como niños no pueden entrar en el reino de Dios. En el griego es una doble negación que destaca la completa imposibilidad de entrar. La soberbia, los celos, no es algo que Dios apruebe. Elena de White nos invita a recibir este consejo importante. Ella dice: antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado entre los hombres, el cielo elige el obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina, la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales preparados fracasarían. Libro El deseo de todas las gentes, página 403. El reino de Dios es un reino diferente a los reinos que los hombres han levantado. Sigamos leyendo Mateo 18, versículos 4 y 5, la segunda parte de la respuesta de Jesús. Así que cualquiera que se humille, como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor destaca la humildad como un rasgo de carácter que todo candidato al reino de Dios debe tener, desarrollar.
Se resalta que la verdadera grandeza implica renunciar a la grandeza como un meta de la vida. Elena de White explica: Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracteriza por la dignidad y ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Se ve a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal. Todos se encuentran allí como almas compradas por la sangre de Jesús y todos por igual dependen de aquel que los redimió para Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 404. Cuando un hombre busca destacarse por encima de los otros, demuestra pequeñez de alma. Dios espera que nuestra actitud hacia los demás sea la de compasión con el que yerra, con aquel que es inmaduro espiritualmente, que le podamos ayudar a fortalecer su fe. Apreciado amigo y hermano, nosotros somos llamados a extender manos de servicio, de ayuda, de fortaleza a aquel hermano que está en dificultades, ayudarle en su caminar al cielo, porque cuando ayudamos a otros, Dios lo acepta como si fuera un servicio que se le prestara a Él. Que el Señor hoy te fortalezca, te bendiga, te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.